Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que ustedes nos estén escuchando. Bueno, pues hoy Tere Vale y yo, Tere Vale que está aquí presente y yo, pues nos da mucho gusto recibir, pues ya considero que es una amiga del programa, la doctora Verónica Atié. La verdad es que la primera vez que la escuchamos nos quedamos con la boquiabiertos, como dicen, y la verdad siempre es un placer porque es una especialista en varios temas. En varios temas, ella habló del COVID, habló de las vacunas, habló de una serie de cosas. Y la verdad siempre nos da gusto pues escuchar a alguien que es una experta. Perdón, no es mi claxon, es que estoy y hay mucho tráfico afuera. Perdón, pero bueno, pues nos da mucho gusto recibirte a Tere Vale y a mí, doctora Verónica Atié. Y ahora pues vamos a conversar sobre varios asuntos. Bienvenida, como siempre. Sí, Verónica, de veras qué gusto, gracias. No. Y adelante, habla. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Jaime, Tere, por el espacio y porque siempre la verdad es que es un placer conversar con ustedes. Ay, gracias. Y con su público, ¿no? Que es un público muy abierto a aprender y creo que de esto es de lo que se trata, que aprendamos un poco más de estos temas que pues desafortunadamente no crecimos con ellos, no son parte de nuestra educación, pero son importantes porque pues de esto depende un poco nuestra salud, si no es que mucho nuestra salud, sobre todo cuando pues desafortunadamente no tenemos ese sistema de salud que debería de estar ahí precisamente para acolchonarnos en todo esto, ¿no? Para que cuando tuviéramos un problema, pues pudiéramos confiar al 100%, pero pues desafortunadamente no es el caso. Oye, Verónica, pues mira, nosotros teníamos mucho interés en platicar contigo de varias cosas, como decía Jaime Guerrero, pero fíjate que la situación de Acapulco nos ha preocupado desde hace muchos días. El impacto devastador de Otis destruyó prácticamente, estamos hablando de la ciudad de Acapulco, pero prácticamente resultaron afectados 47 municipios de Guerrero. Y hay una situación en cuanto al manejo de la basura, la falta de medicamentos, la proliferación de aguas estancadas que no se han limpiado, los mosquitos y una serie de enfermedades epidémicas que pues parece ser que amenazan al estado de Guerrero. Entonces quisiéramos que nos hablaras de esto primero, Verónica. Claro que sí, Tere. Sí, no, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que definitivamente esta es una situación que ha sobrepasado lo que se estimaba, pero que desafortunadamente pues tampoco se está haciendo lo suficiente, ¿no? Porque de hecho, como bien lo mencionabas, el problema de un huracán es que se debe tratar como una inundación, un desastre por inundación, porque precisamente es esta acumulación de agua la que lleva a muchísimos riesgos. Y pues creo que todos hemos estado viendo estos videos donde pues la gente sigue inundada tanto ¿no? con agua misma o hasta sus casas. Ayer, por ejemplo, veía yo un video de un youtuber que muy pues de manera muy altruista se fue ahí con un montón de personas a sacar, ¿no? cubetas y cubetas y cubetas de lodo de las casas. Y por supuesto, pues esto trae varios riesgos de salud, que como bien dices, no solamente es el riesgo de salud per se, sino es que las circunstancias alrededor no están listas para atender esta problemática, entonces se vuelve mucho más riesgoso, ¿no? Porque hay ciertas infecciones que quizá no son tan peligrosas por sí mismas, pero que si no tienes quien te atienda y no diferencie entre estas alteraciones, pues entonces se vuelve peor. Aquí una de las cuestiones que a mí me preocupa muchísimo es, por supuesto, el tétanos, ¿no? Las personas están como pueden, pues levantando escombros, a veces en el agua tienen que meter las manos sin ver lo que está ahí. Por supuesto, esto puede llevar a cortadas en manos, en pies, en cualquier parte del cuerpo. Y aquí, pues ojo, porque todos sabemos que el tétanos es muy, muy peligroso, ¿no? Y que debe de pues realmente atenderse lo antes posible. Pero también sabemos que, pues, por lo menos desde la pandemia para acá hay una escasez de vacuna de tétanos. Así es. Entonces, eso es un problema, porque si en circunstancias, pues más o menos, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, fue 2020,
que un primo mío se cortó con una sierra un dedo y cuando fue al sector salud le dijeron, pues no hay vacuna de tétanos. Entonces, si eso pasaba en la Ciudad de México en el 2020, pues no quiero imaginar cómo esté la situación ahorita. Entonces, ahí la verdad es que eso es muy preocupante, pues sería una de las principales cuestiones. La segunda, por supuesto, pues es todo esto que decíamos del agua, ¿no? ¿Y cuál es el problema del agua? Pues la calidad del agua que bebemos es importantísima porque eso nos lleva a todos estos riesgos gastrointestinales y también de parásitos. ¿Qué nos puede dar a través de agua contaminada? Pues salmonelosis, ¿no? Esta fiebre tifoidea, que no es, otra vez, no es necesariamente de vida o muerte, pero si no es atendida, pues puede agravarse. Cólera, disentería, que por supuesto, pues esto lo que implica es una deshidratación tremenda y el mayor problema que se tiene ahorita en Acapulco es que no hay agua potable. Entonces, pues poner estas dos digamos que en la misma fórmula, la verdad es bastante preocupante. Hepatitis es otra posibilidad que se puede adquirir a través de agua contaminada, hepatitis A. Y aunque la polio ya no es una problemática tan alta, la realidad es que ahorita con esto que hablamos una vez aquí con ustedes en este espacio sobre la falta de un esquema nacional de vacunación a los pequeñitos, pues la verdad es que la polio es un riesgo que ahorita puede regresar. Y la polio en este caso pues se transmite a través de las heces, ¿no? Entonces las heces contaminan el agua y si esa agua es bebida, pues entonces va a haber polio. Estos son algunos de los riesgos y los otros riesgos que son muy importantes son los hongos. Siempre en las inundaciones hay mucha preocupación porque esta humedad excesiva en manos y pies puede llevar al desarrollo de hongos. Aunque los hongos no son otra vez algo que comprometa la vida como tal, sí son muy latosos de eliminar y es muy difícil a veces hacer los diagnósticos adecuados para usar el antimicótico adecuado. Entonces, con un sistema de salud que no está presente en Acapulco, pues otra vez todo esto se complica, ¿no? Porque finalmente, pues las farmacias quedaron devastadas, entonces medicamentos no hay. Por ahí escuché que parecía que 2 o 3 farmacias ya estaban retomando, pero pues imagino que irán poco a poco, ¿no? Primero con las cosas más indispensables y pues los antimicóticos quizá no sean considerados en eso que sea indispensable. Y pues el otro riesgo es por estas enfermedades por vectores, por los mosquitos. Porque cuando hay acumulación de agua, pues estos mosquitos dejan ahí sus huevecillos y entonces empieza esta reproducción de mosquitos. Y aquí nada más les quiero compartir por ahí, si me hacen favor de ponerla, la 4ª lámina de lo que teníamos por ahí. Eché un ojo en los números, gracias, en los números de Zika, de chikungunya y también de dengue, que ahorita lo vemos más adelante. Afortunadamente, por los números que nos comparte la Secretaría de Salud, no sé si lo vean ahí, lo puse en grande porque están los números chiquitos. En Guerrero, no sé si esto es una cuestión de datos o es que realmente ya se logró pues casi eliminar el Zika, pero pasamos de que de 2015 a 2022 había 888 casos en México, es decir, alrededor de 178 al año, en Guerrero, y en 2023 no ha habido un solo caso detectado. Entonces, esta puede ser o una muy buena noticia porque realmente no haya casos, o una muy mala noticia porque no se estén detectando estos casos. Pero al menos tanto Zika como chikungunya, que hay muy poquitos casos, un par de casos detectados, pues ninguna es un riesgo tan grande como pues el dengue. Entonces, si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Sí. En el caso del dengue, aquí sí hay una gran preocupación, porque para la misma semana epidemiológica, no cada año, los reportes de salud se dan cada semana y a esto les van llamando semana epidemiológica 1 hasta la 52. Para el 2022 había menos de 10,000 casos de dengue en todo el país, pero ahorita ya tenemos 42,000, es decir, estamos 4 veces arriba. Yeah. Esto es bastante preocupante y esto se ve aquí en esa gráfica, si se fijan como estos puntitos rojos de la gráfica superior izquierda, pues va aumentando, ¿no? Este es un aumento y si lo comparamos con años anteriores, pues se nota que hubo un gran aumento.
en teoría estos son los casos sospechosos y los casos confirmados son la curva más pequeña, pero aún así, pues estamos 4. Oye, Verónica, ¿y por qué un aumento tan importante del dengue? ¿Qué pasa? Pues mira, la verdad no lo sé, no me pude meter a averiguar un poco más. Puede ser una cuestión climática, Así ¿no? es. O sea, que esté proliferando mucho más el mosquito precisamente pues porque hay más acumulación de agua, las lluvias han ido cambiando dependiendo de los lugares, pero pues lo preocupante es que parece que no hay nada. Yo no he escuchado que haya una campaña contra el dengue, de hecho se ha negado un poco este aumento de casos, pero estos, como lo ven aquí, les puse las láminas completas, ¿no? Ahí está, que esto viene de Secretaría de Salud, estos no son mis datos, son datos de la Secretaría de Salud. Sí. Nomás déjame decirte ahí, en general, los expertos en medio ambiente señalan que los mosquitos se han ido extendiendo hacia el norte por el calentamiento global. Incluso la Ciudad de México, pues que no es un lugar que no ha encontrado en los mosquitos buen clima, resulta que han empezado a aparecer problemas precisamente porque ahora el clima es más tibio. Pero regreso un poco al dengue. Fíjate que el presidente, cuando le preguntaron sobre el dengue, dijo, ya estamos controlándolo. Esa fue la expresión que utilizó. Pues sí, es que aquí creo que desafortunadamente tenemos un presidente que cree que tiene una varita mágica y con desear las cosas se hace, ¿no? Pero pues la realidad es que no hay un plan para hacerlo y los números, que estos son números de la Secretaría de Salud, pues nos están diciendo que realmente esto se está dando, ¿no? Me llama la atención, esto es de esta semana, me llama la atención que si lo ven en la esquina superior derecha, pues ahí en el mapa no ponen a Guerrero como uno de los principales, a pesar de que está en el número más o menos 5 o 6 con alrededor de 1,000 casos, ¿no? Y esto pues fue detectado antes del huracán, con lo que ahorita subirán muchísimo. Claro. Verónica, yo quisiera que antes de pasar a otra situación complicada, nos expliques qué es el dengue, qué síntomas hay que tomar en cuenta, por qué puede ser peligroso, si hay distintos tipos de dengue. Háblanos un poquito de esto, ¿no? Claro que sí, Tere. Pues mira, el dengue, como la mayoría de las infecciones virales, lo que va a haber es una presentación de fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor de cabeza, cansancio. Pero el problema con el dengue no es la primera infección. La primera vez que una persona se infecta realmente es de alguna manera leve. El problema es que en este caso en especial, el sistema inmune desarrolla un tipo de anticuerpos que no son necesariamente protectores, sino que al contrario, en una segunda infección lo vuelven más peligroso porque se vuelve lo que se llama el dengue hemorrágico, que es precisamente esto, ¿no? Hay una hemorragia interna que puede llevar hasta un shock, es decir, un paro cardíaco. Entonces, la realidad es que las campañas de vacunación en este caso deberían de ir dirigidas a personas que ya sufrieron la primera infección y entonces esa vacuna previene el dengue hemorrágico. Pero de hecho hubo por ahí una pequeña alarma o una gran alarma porque en septiembre que empezaron a subir los casos de dengue, muchas personas que no entienden cómo funciona esto como infección a 2 diferentes etapas con diferentes afectaciones, empezaron a decir, no, pues hay que vacunar a todo mundo para prevenir. Y esto es un error, porque si vacunas cuando las personas no han tenido dengue, entonces esa vacuna actúa como la primera infección y entonces dejas propensas a las personas a que la segunda infección sea hemorrágica. Entonces, siempre se tiene que detectar antes de vacunar a alguien si ya tuvo dengue, hacer una prueba serológica donde aparecen los anticuerpos en sangre que se desarrollaron en la primera infección, y entonces poner la vacuna para evitar la hemorragia en el segundo contagio. Y pues otra vez no hubo nada de esto, por ahí si alguien quiere seguirla, no tengo su Instagram por aquí, pero la doctora Ariana Huerta del equipo de Vacunemos con Evidencia de Conciencia CAI, ella es infectóloga pediatra y ella comparte muchísimos datos en su Instagram. Y ella justo explicaba esto, ¿no? Decía, es que me hablan muchos pediatras de todo el país diciéndome, vamos a hacer ¿por qué no hacemos una vacunación masiva? No, la vacunación no puede ser masiva, hay que ser muy cuidadosos con eso.
Y entonces también ahorita que no se vaya a decir en Guerrero, pues hay que vacunarlos a todos, porque no es así, ¿no? Primero hay que saber si ya tuvieron una infección. Claro. Si para quieres, entonces decidir. pasas el dato por WhatsApp y cuando editemos el programa lo ponemos en pantalla, el de la doctora. Y claro tus datos también son importantes, Verónica, tus coordenadas. Oye, Verónica, ¿y hay cura, medicamentos para curar el dengue? No, como tal no hay una cura, pero sí se puede hacer una atención temprana, pues para estar controlando esto, ¿no? Definitivamente se necesita que las personas tengan una atención y sobre todo que se evite que haya una hemorragia o un shock cuando se detecta a tiempo. Pero pues esto, ¿no? Como ven, los datos ahorita pues nos van a indicar, a mí sí siento que es uno de los mayores problemas que va a haber en el caso de Guerrero, ¿no? Porque pues las personas están expuestas, además la manera de evitar los mosquitos pues son repelentes, que no necesariamente hay, mosquiteros, que pues si las casas se quedaron sin absolutamente nada, ¿de dónde van a sacar mosquiteros? Sí, claro. O sea, realmente la situación está muy, muy preocupante y creo que pues esta declaración de que ya se acabó la emergencia pues no ayuda en lo más mínimo, ¿no? Sí, así es. Yo quisiera preguntarte una cosa que hablábamos un poco antes. Tú establecías cierto paralelismo en lo que está pasando en Acapulco con el manejo de la COVID en 2020. ¿Estoy en lo correcto, Verónica? Sí, pues es que desafortunadamente estamos viendo una vez más que hay una minimización de lo que está pasando, ¿no? Aquí no pasa nada, son poquitos los afectados, pero sobre todo esa falta de reacción y esa falta de prevención, porque pues parece que creemos que con el simple hecho de desearlo no va a pasar nada, ¿no? O sea, los entes biológicos no se comportan de acuerdo a lo que nosotros como humanos deseemos, simplemente tenemos que entenderlos, tenemos que investigar más y tenemos que actuar lo antes posible porque sabemos que la prevención siempre es la intervención más eficaz en cualquier situación de salud. Entonces yo estoy viendo lo mismo, ¿no? O sea, se está diciendo que no pasa nada y no se está actuando. Entonces esas dos cuestiones a mí me preocupan muchísimo porque además no van acompañadas de los medicamentos adecuados, no van acompañados de personas de protección civil que estén haciendo nada, no van acompañados de esta educación tan necesaria para el público. O sea, no tenemos que volver los maestros ni en epidemiología ni en infectología, pero sí decirles, pues por lo menos darles un protocolo básico de qué es lo que deben de hacer, ¿no? Y creo que nada de eso está pasando, por lo cual, pues a mí me da esta misma sensación de que se cayó en lo mismo que se hizo durante COVID. A ver, Verónica, y otra pregunta con relación a las rasgaduras con clavos oxidados, en fin. Para el tétanos, ¿qué síntomas deberían de ser preocupantes para una persona que se acaba de lesionar la planta del pie o una mano, qué sé yo? ¿Cuáles son los síntomas que deberían de hacerlo acudir a buscar atención, vacuna, en fin? Claro, pues mira, realmente yo creo que de manera muy general, ¿no? Cualquier herida que se empieza a poner más roja de lo normal alrededor de la herida, esto implica que ya está habiendo una infección, ¿no? Porque finalmente, bueno, obviamente al cortarte, pues hay rojo, hay una costra, pero en el momento que empezamos a ver como enrojecimiento mayor o que hay algún levantamiento y que este levantamiento está acompañado de un área blanca, esto nos indica que hay formación de pus y por lo tanto hay claramente una infección. Lo ideal es que en cualquier cortada pues se atienda lo antes posible, ¿no? Ya sea con el alcohol que tengan a la mano. Si no tienen alcohol, pues quizá puedan usar, que no es lo ideal, pero quizá puedan usar agua con sal, ¿no? Con alta cantidad de sal, porque esto también ayuda, pero no en todos los casos. Y pues, si tienen jabón a la mano, pues lavarse muy bien para prevenir y tratar de mantener estas heridas, por un lado, que estén lo más secas posibles, que otra vez es pedirles mucho en la situación en la que están, y que las pudieran vendar y tapar precisamente para que no haya tanto el desarrollo del propio tétanos como cualquier otra infección, porque realmente pues en una herida abierta no atendida puede haber cualquier tipo de infección y pues es importante que se atiendan a tiempo y que no lo dejen pasar, ¿no? O sea, que no digan no pasa nada.
El problema es a dónde van. El problema es, no hay, por ahí no recuerdo su nombre, pero hay un médico que estaba tratando de llevar brigadas médicas a Acapulco, pero pues obviamente la verdad es que la necesidad es muchísima, sería difícil recomendarles exactamente a dónde acudir, ¿no? Tienen que buscar atención médica donde se pueda, digamos. Donde se pueda, sí, y atenderlo muy, muy pronto y sobre todo estar muy al tanto de los niños, ¿no? Porque los niños, pues, a mí eso me preocupa muchísimo. Muchos de ellos se quedaron sin ropa, sin zapatos, estarán jugando, bien que mal para ellos, pues ver lodo no les causará mayor problema, estarán jugando en el lodo y quién sabe la cantidad de cosas que se puedan encontrar. Entonces, pues que sí hagan una revisión de sus pequeños, ¿no? Pues diario al menos, para darse cuenta que no tengan ninguna complicación, ¿no? Igual en sus uñitas que no tengan los hongos, que no haya desarrollo de hongos en uñas de manos y pies, en la boca que no empiecen a tener ningún tipo, por ejemplo, puede haber pues que empiecen a tener ya sea llagas o que empiecen a tener cualquier tipo de color blanquecino en la lengua, ¿no? De pues que haya hongos alrededor, todo esto, pues más bien que estén muy al tanto de cualquier cosa que puedan percibir para que puedan atenderse. Jaime, no te oyes. Ya, te pregunto, Verónica, he leído que hay un aumento en los casos de influenza en el país y de COVID, pero pues no hay ninguna alerta, ningún cuidado. Tú nos mandaste una serie de materiales interesantes. En otros países como que ya están cuidándose un poco más. ¿Qué hay sobre esto de la influenza, del COVID? Empiezan etapas, dicen que va a ser un invierno un poco más fuerte que otros inviernos. Y además déjame decirte que en la Ciudad de México vamos a tener un problema muy fuerte de agua, ¿sí? Porque hay un mega recorte. O sea, estamos viendo una combinación de ciertas cosas. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo de los contagios y nuestra comparación con otros países, Verónica? Pues gracias, Jaime, por preguntar esto, porque como dices, ¿no? Y aquí es a donde yo hacía justo este paralelismo. Se está minimizando, o sea, se decidió que el COVID ya no existe y ya. Y la realidad es que el COVID existe y el problema es que las personas tomaron este mensaje como que realmente se terminó, ¿no? No sé si lo comentábamos alguna vez anterior, pero la ONU en marzo decidió, dio por declarado el fin de la emergencia, pero pues nadie escuchó que la emergencia no significa el fin del riesgo, ¿no? O sea, se declaró el estado de emergencia porque no podemos vivir para el resto de nuestra vida en estado de emergencia, pero el virus no se acaba, el virus sigue circulando, sigue mutando hacia formas más, pues con mayor capacidad de invadirnos, ¿no? De invadir nuestro cuerpo, ya no se percibe el daño, y esto quiero hacer mucho énfasis. La gente dice, pero si es una gripita. No. Si no hubiera vacunas, si las personas no estuvieran vacunadas, hoy en día este virus nos estaría matando quizá 4 o 6 veces con mayor severidad que el virus original. Pero gracias a las vacunas, pues obviamente este efecto ya no se percibe en las personas. Entonces, en México ya no hay datos, ¿no? O sea, la verdad es que vamos a ciegas y no hay datos porque no se hacen pruebas. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en el INER, aquí en Ciudad de México, no se hacen pruebas a personas que llegan a urgencias con síntomas respiratorios. No se hacen pruebas. Entonces, pues si no hay pruebas, no se reporta nada, ¿no? Entonces creemos que no hay nada. Teníamos por ahí unas láminas, no sé si me pudieran apoyar mostrándolas. Claro. Porque obviamente... Las láminas, las láminas. Ok, perfecto. Adelante. Porque, mira, tenemos aquí, mi cursor no lo ven, ¿verdad? ¿O sí lo ven? No lo vemos. Si vemos aquí en la parte superior izquierda, esta es una gráfica a lo largo del tiempo, desde el principio de la pandemia hasta el día de hoy, de hospitalizaciones en Canadá. Y les marqué ahí con flechas azules. Si se fijan, la primera ola es en la que estábamos, ¿no? Todos muy espantados, muy guardados. Bueno, pues si se fijan, la ola que tienen hoy en día en Canadá de número de hospitalizaciones es más elevada que esa primera ola donde estábamos todos resguardados. Es un dato muy fuerte, Verónica.
Pues es que a mí esto se me hace fuertísimo, pero por más que nosotros lo queremos comunicar, la gente nos dice que no es cierto, que esto ya se acabó. Y digo, aquí están los datos, además son datos de Canadá, ¿no? Aquí no hay mano negra de nadie, ¿no? Ahí están. Y si se fijan, pues en México, curiosamente, porque además, yo siempre he dicho que hoy en día en el mundo estamos a un vuelo de distancia de cualquier enfermedad, ¿no? Sí, que claro. Fue lo que pasó con China. O sea, si alguien enfermo se sube a un avión en China y llega a México, pues ya nos lo atrajo cualquier infección. Entonces, si vemos la gráfica de abajo de esta de Canadá, pues en México casualmente al 7 de noviembre ya no hay nada. Y... Sí, adelante. No, dime. No, lo que pasa, Verónica, es que también tenemos un problema muy serio. Actualmente las vacunas de las que se dispone en México, pues no son las más adecuadas para las nuevas variantes del virus. En fin, la vacuna cubana, la vacuna rusa, pues háblanos un poquito de esto. Hay muchas personas que dicen, pues, ¿qué hago? ¿Me la pongo o no me la pongo? En fin. Tú ya hiciste declaraciones al respecto, Verónica, adelante. Sí, mira, la realidad es que el virus original, la cepa original que tuvimos en el 2020, está tan lejos del virus actual que muchos ya dicen que prácticamente deberíamos de llamar, o sea, ya no deberíamos estarlo llamando Omicron, es decir, del virus original a cuando se desarrolló Omicron, digamos que ya es un virus, obviamente en su esencia sigue siendo SARS-CoV-2, pero su comportamiento ya es tan diferente y de ahí a las subvariantes que tenemos hoy ya ni siquiera se debería de llamar Omicron, ya deberíamos de estar utilizando otra letra porque ya la distancia es enorme. Entonces, las vacunas que se diseñaron originalmente, incluidas las mejores vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, las originales ya no sirven al día de hoy porque estamos tratando con un virus totalmente diferente. Esto es un poco como lo que sucede con influenza, ¿no? Cada año tenemos que volvernos a vacunar de influenza. ¿Por qué? Porque las variantes son diferentes, porque el virus ya cambió y porque necesitamos desarrollar anticuerpos actualizados. Entonces, tienes toda la razón, Terel. Las vacunas cubanas nunca ha habido suficientes estudios para que nos dejen tranquilos, ¿no? Pero además de eso, aunque hubieran sido las mejores vacunas, ya no están actualizadas. La Sputnik tiene otra cuestión ahí, que Sputnik, el esquema original que nos ponían de 2 dosis, se hizo con diferentes vectores, es decir, donde está la información que ayuda a que nosotros montemos una respuesta inmune, era de 2 tipos, una para la primera dosis, otra diferente para la segunda, y eran complementarias. Ni siquiera sabemos cuál de esas 2 están utilizando hoy en día. Y ninguna de esas tuvo ningún estudio que pruebe que sirven como refuerzo. Pero lo otro que es más ilógico todavía es que hace pues alrededor de mes y medio, 2 meses, no, como mes y medio, se hizo ya una revisión de todos los datos de las vacunas actualizadas de Pfizer y de Moderna en México. El Comité de Moléculas Nuevas, que es parte de la COFEPRIS, hizo esa revisión abierta al público. Ahí están los videos en YouTube donde se presentaron todos los datos para demostrar que las vacunas de tercera generación, es decir, las que sí van en contra de estas variantes, pues están ahí ya listas. El Comité de Moléculas ya dijo que son las mejores vacunas. Sin embargo, no las han aprobado para venta todavía, porque falta otra fase después del Comité de Moléculas que está a cargo de COFEPRIS. Pero justo una semana después de que el Comité de Moléculas dijo que sí a esas vacunas, salió un decreto que nos compartió el doctor Héctor Jaime a través de Twitter, que les llegó a Cámara de Diputados, donde se siguen restringiendo la venta de vacunas en México para que solamente estén controladas por el gobierno. Entonces, pues parece que fue un circo, ¿no? Esta parte donde nos dijeron, ya vienen las vacunas de tercera generación, que son las buenas, se van a abrir para que todo el mundo las compre, y sin embargo no hay esa autorización para que se vendan, pero sí nos siguen trayendo estas vacunas que ya no están actualizadas. Ahora, ahí hay una gran contradicción y este es un punto muy importante. La vacuna de AstraZeneca y la vacuna anterior de Moderna, ambas
también fueron revisadas en esa sesión de moléculas nuevas. Y esas 2 no fueron aprobadas precisamente porque dijeron que ya eran obsoletas. Entonces, si el propio Comité de Moléculas Nuevas de COFEPRIS está diciendo que las vacunas que se hicieron que se llaman de primera generación para esta cepa original son obsoletas, entonces, ¿por qué nos dan a la vez a todo mundo pues las vacunas equivalentes cubana y Sputnik? O sea, es una contradicción, no sé si los hice muchas bolas, pero me parece una contradicción enorme, ¿no? Está muy claro. ¿No? Ese es el problema, que ellos mismos están reconociendo que estas vacunas no sirven, pero nos las dan para que no las pongamos. Entonces, a ver, pero yo aquí te insistiría. Yo soy una señora que pues no me he vuelto a vacunar y que sé que lo único que tengo en México es o la Alibaba o como se llame eso y la Sputnik. ¿Qué hago? ¿Me la pongo o mejor no me la pongo? Es que no tiene caso. O sea, es como ponerte agua y aquí el mayor riesgo es que cuando uno se vacuna, pues cree que ya está protegido. Al creer que ya estás protegido, te relajas en otras medidas y por lo tanto, en realidad estás en mayor riesgo. Entonces, yo no puedo decidir por la gente qué quieren hacer o no hacer, pero la realidad es que es una vacuna que no les va a proteger. Y aquí viene un punto muy importante que no sé si lo habíamos tocado antes. Desafortunadamente, nunca se ha comunicado claramente ni en México ni en el resto del mundo que las vacunas previenen enfermedad grave y muerte. Y esto no solo son las vacunas de COVID. Toda vacuna que uno reciba de manera intramuscular solo previene enfermedad grave y muerte, pero no previene el contagio. Okay. Por lo tanto, las vacunas siempre deben de utilizarse como una herramienta más de una batería de herramientas que le llamamos las herramientas de gestión de riesgos, ¿no? De manera coloquial se le ha llamado a esto el modelo del queso suizo, porque esto nos explica que para poder prevenir una infección de este tipo, una infección respiratoria, necesitamos utilizar diferentes capas. ¿Por qué queso suizo? Porque cada rebanada de queso suizo tiene hoyos, ¿no? Es decir, es imperfecta. Sí. Entonces, las vacunas son imperfectas. El cubrebocas es lo más cercano a la perfección, pero sigue siendo imperfecto. La calidad del aire es imperfecta porque no depende 100% de nosotros. Entonces, si nosotros ponemos todas estas medidas juntas, las imperfecciones de una herramienta son cubiertas por las perfecciones de la otra. Y entonces tenemos mucho menor riesgo. Entonces, ¿qué podemos hacer el día de hoy? La realidad es que es invierno, bueno, es todavía otoño, pero ya se nos viene el invierno. Como estaba diciendo muy bien Jaime, va a ser posiblemente un invierno crudo. Y aquí es donde también tenemos que entender que, aunque es cierto que hay estacionalidad en los virus, es decir, se presentan más en una época que en otra, realmente no solo es el comportamiento del virus per se, es nuestro comportamiento. ¿Qué pasa cuando hace frío? Nos encerramos más, cerramos más las ventanas, estamos todos apiñonados en el mismo espacio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo este aire que exhalamos con todo aquello que esté en nuestros pulmones. Cuando nosotros exhalamos, todo lo que haya en nuestros pulmones va a salir, ¿no? Con ese aire que exhalamos. Si estamos en proximidad aún al aire libre, lo vamos a compartir, ¿no? Lo que yo exhalo, la persona que esté cerca de mí lo va a inhalar y viceversa. Y si estamos en un espacio cerrado, pues vamos a estar acumulando esta exhalación de todas estas personas en ese espacio. Entonces, ya sé que mucha gente me dice que yo vivo aferrada al cubrebocas. No, no estoy aferrada al cubrebocas, estoy aferrada a prevenir la infección. Eso es a lo que estoy aferrada. Estoy aferrada a que la gente se cuide, que no se arriesgue de más y que no acaben con una infección que puede comprometer su salud de por vida. A eso sí estoy aferrada. Pero, pues esa es la herramienta, ¿no? Esa es realmente la herramienta, eso y abrir ventanas. Oye, ¿puedes terminar de explicar la lámina? Porque creo que hay unos datos importantes. Claro que sí. Bueno, si se fijan, hablábamos de la parte del lado izquierdo, ¿no? Comparábamos a Canadá y a México al día de hoy.
Del lado derecho tenemos en la parte superior al Reino Unido. Y entonces, si se fijan, en estos momentos la curva, ¿no?, que es esto que está hasta la parte derecha, pues va subiendo de hospitalizaciones en Reino Unido. Y esto es nada más para demostrar que, obviamente, así como pasa en Canadá, pasa en Reino Unido, pasa en Italia, pasa en Estados Unidos, nada más que aquí, pues no lo estamos viendo. Y otra vez en la parte de abajo, si se fijan, vemos cómo, pues esto ya está por encima, ¿no? Si vemos las dos flechitas azules, esto ya está por encima de, pues de la ola inicial del 2020, y en este caso la curva en rojo es para pequeños de 5 a 7 años. Es decir, esto de a los niños no les pasa nada, no señores, a los niños sí les pasa. COVID no sabe de edades. Y aquí tenemos claramente cómo en estos momentos se están hospitalizando y está en aumento las hospitalizaciones de pequeños en el Reino Unido. Ya. Y si quieren pasar a la, creo que había una más adelante. Sí. Sí. Esto no está con datos actualizados, esto se quedó en verano del 2022. Esto es la curva en México, es decir, desde el principio, desde donde comenzamos, hasta mediados de 2022. Y aquí yo fui poniendo en rojo los momentos en que se implementaron las medidas de manera más estricta. Por ejemplo, si vemos la primera curva, pues ahí fue donde todos nos encerramos, ¿no? Entonces, mientras estamos encerrados, hay pocos números, hay pocos casos o hay menos casos. Pero en el momento que nos relajamos, si se fijan en ese pedacito que pinté ahí de verde, pues hay una subida, ¿no? Y esto sube, y entonces ya que subió, pues nos volvemos a panicar y implementamos medidas, y entonces baja. Y ya que bajó, nos relajamos otra vez y vuelve a subir. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Y de hecho, por ejemplo, esta curva, la tercera más alta, ¿no?, de izquierda a derecha, esta fue la curva de Delta. ¿Y qué pasó cuando estaba la curva de Delta? Resulta que ahí fue, ¿no?, en agosto del 2021, agosto-septiembre del 2021, fue donde decidimos abrir las escuelas. Yeah. Pero fíjense dónde estábamos de la curva. Luego sí. Bajamos, ¿no? Esto va bajando porque, bueno, el virus baja, otra vez implementamos medidas, y en el momento que nos relajamos tenemos esta terrible curva de Omicron, que fue por ahí de enero, febrero del 2022. Y mi mensaje con esto es que entendamos que hemos leído las cosas al revés. Es decir, nos esperamos a que se ponga dura la cosa para implementar medidas, en vez de usarlas antes y prevenir, porque cuando hay pocos casos, pues ¿para qué nos cuidamos? Pues nos cuidamos para que no se ponga fea la cosa, ¿no? Entonces lo hemos estado haciendo al revés todo el tiempo, ¿no? Oye, Verónica, y con relación a la influenza, porque parece ser que sí va a haber vacuna tetravalente, ¿no? Ahí, ¿qué podemos hacer? Sí, ya me la puse. Bueno, pues antes que nada, muy bien hecho, hay que ponerse la vacuna tetravalente. La tetravalente es mejor vacuna que la trivalente porque, y aquí les explico tantito, lo que pasa con la influenza cada año, los virus de RNA mensajero tienen mucha más posibilidad de mutar y de cambiar y de evolucionar. Por eso cada año tenemos nuevas cepas de estos virus. Lo que hacen se hacen estudios epidemiológicos donde se estudia cuáles son las cepas que están pegando más fuerte para este año. Y entonces la vacuna se desarrolla en base a esas cepas que son las de mayor circulación. Hay muchísimas más, pero se va siempre la vacuna contra las más prevalentes, las que hay más. Entonces, la vacuna trivalente nos protege contra 3 de esas cepas, la 1, la 2 y la 3 de mayor prevalencia. La tetravalente nos protege contra 4, es decir, la que están circulando más, 1, 2, 3 y hasta la 4. Entonces, obviamente, entre mayor número de cepas tengamos protección, pues vamos a tener un menor riesgo. Entonces, oye, Verónica, perdón, es una consulta casi personal, adelante. Para muchas personas puede ser útil. Una persona que ya tuvo influenza, como yo, ¿se debe de poner la tetravalente? Sí, porque
nunca sabes esa infección que tuviste, a menos que te hayas ido a hacer un panel específico de cepas, que nadie se lo hace, pues son carísimos, pues nunca sabes cuál cepa tuviste. Claro. Entonces, al ponerte una trivalente, pues te estás protegiendo al menos contra otras dos, y no es que contra las tres mismas, porque puede ser que te haya tocado otra, y al ponerte una tetravalente, lo mismo, te estás protegiendo contra todas las que no te dieron. O sea, voy al fondo del asunto. ¿Una persona se debe de poner cada año la vacuna contra la influenza? Mira, idealmente todos nos deberíamos de vacunar contra la influenza cada año. Pero no es vacunas. Pero como no necesariamente alcanza, pues lo que pasa es que entonces se da prioridad a los grupos de riesgo, que son los más pequeñitos y los mayores. Sí. Ahora, en el contexto COVID, me choca traerles malas noticias, pero pues así es esto. Así ya sabemos, pues así son las cosas, y creo que lo importante es saberlo para prevenir, ¿no? Desafortunadamente ya hay cada vez más datos que nos indican que el COVID sí desregula nuestro sistema inmune, pero además sí es una infección persistente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aun cuando se nos quiten los síntomas, ese virus nunca se va de nuestro cuerpo. No sabemos todavía exactamente por qué a algunas personas se les manifiesta en este long COVID y por qué a otras pues simplemente no se enteran porque no tienen síntomas. Pero estudios recientes han demostrado que se pueden encontrar tanto pues como desechos o partículas del virus, tanto en personas que no tienen long COVID como en las que sí tienen long COVID. Esto nos indica que hay un comportamiento semejante, y yo ya venía diciéndolo desde meses atrás. Sí, de eso hablamos la última vez, Verónica, tú te acordarás. Sí, que es un comportamiento semejante al herpes, ¿no? A esta varicela que nos da de pequeñitos y que aun cuando se nos quitan los síntomas se queda alojado en el sistema nervioso central, y eventualmente hay personas que se les manifiesta ya sea en un rash o en cuestiones de hemiplegia postherpética, y hay personas que nunca se les manifiesta. Bueno, pues el problema es que ahorita no sabemos qué tan vulnerables nos dejó a cada quien este COVID, porque si hacemos cálculos, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula, en México no tenemos datos, no es novedad, pero si yo hago los cálculos por nosotros mismos, yo encuentro que ya toda la población en México se infectó al menos una vez de COVID. Claro. Obviamente no es el 100%, ¿verdad? Pero en su mayoría. Los datos de Estados Unidos indican que el 90% de los norteamericanos ya se infectaron al menos una vez de COVID. Entonces, pues estas posibles alteraciones, no sabemos ya quién es vulnerable y quién no. Y esto nos deja vulnerables tanto a reinfecciones por COVID como a infecciones por cualquier otro microorganismo, porque es nuestro sistema inmune precisamente el que nos protege de todas estas infecciones. Entonces, con mayor razón ahorita, no solo las poblaciones que normalmente se consideran vulnerables, sino todos deberíamos de protegernos pues de cualquier otra infección si es que las vacunas están disponibles. En el caso de la influenza, yo recomendaría totalmente que todas las personas se lo pongan. Muy bien. Okay. ¿Tienes alguna otra lámina, Verónica, o dato importante en este momento? Pues mira, les quería mostrar que es el comparativo, ¿no? Y aquí es para que lo entendamos. En la curva en rosa es la pandemia en Reino Unido, en la curva en azul es la pandemia en México. Si se fijan, tomé ese punto en especial, pude haber tomado cualquiera, pero este era el más obvio por el pico tan alto. En Reino Unido había 101,252 casos, ¿sí? Mientras en México decían que en ese momento solamente había 61,000, ¿no? Parecería que hubiéramos tenido mucho menos. Pero la ENSANUD del 2020 reveló que en realidad en México había un subregistro de 30 veces. Es decir, cada caso registrado en México equivalía a 30. Entonces, cuando parecería, si vemos estas curvas, que aquí pues, estábamos muy leve comparado a Inglaterra, y además, obviamente, allá la población es mucho más pequeña, son alrededor de 70 millones, aquí somos 130, pues si se fijan aquí, nosotros teníamos
20 veces el número de contagios reales cuando hacemos este cálculo. Es decir, ellos tenían 101,000 casos, nosotros teníamos casi 2 millones. Entonces, cuando vemos estas curvas, esto nada más es para decir que cuando vemos las curvas de otro país, pues lo que nosotros estamos pasando seguro es mucho más que eso. Nada más que nadie nos lo dice y nadie lo detecta, entonces no lo sabemos. Muchas personas ahorita dicen, es que no tengo COVID, nada más tengo una gripita o nada más tengo alergia, ¿no? He oído muchísima gente que tiene alergia. Y yo voy por la vida con un cubrebocas y me ven muy feo, pero me estornudan al lado sin cubrebocas. Entonces, o sea, el mundo al revés. Sí. A ver, Verónica, o sea, antes de irnos, yo quiero preguntarte, no sé que se nos acabe el tiempo y no te pueda preguntar. A ver, estamos en un lío porque, por un lado, tenemos vacunas que no sirven para nada, que son la Sputnik y la Abdala. Por otro lado, los casos ahí están, con todo y los riesgos de hospitalización, los subregistros siguen y no tenemos vacunas de las que sirven y parece, por lo que estás diciendo, que no vamos a tener esas vacunas. Entonces, ¿qué podemos hacer los que no podemos irnos a Estados Unidos o a otro país a vacunarnos? O sea, ¿qué nos aconsejas, digamos, para tratar más o menos de cuidarnos? Pues mira, definitivamente yo aconsejo uso de cubrebocas, ¿no? Un uso de un buen cubrebocas. Ya los N95 han disminuido su precio, ya no están tan caros, ya se pueden encontrar en Amazon. Y sobre todo que sea muy bien ceñido al rostro, que busquen aquella forma. Aquí no sé si puedo decir marcas porque es que son las... Claro, sí bueno, puedes. 3M, que es la marca, pues por preferencia, porque son los que han hecho esto por muchísimos años, tienen diferentes modelos. El Aura y el 9210 realmente son los mejores modelos, los que se ajustan a mayor número de caras, pero uno tiene que buscar de acuerdo a su forma de la cara cuál es el modelo que le ajusta mejor y que realmente le sella completamente desde la nariz hasta cubrir la boca. Yo recomiendo, recomendamos en general que utilicen los que son de tiras hacia la nuca, porque esto hace que haya mucho mejor ceñido, ¿no? O sea, en el momento en que tú jalas este cubrebocas hacia atrás, pues esto te ajusta mejor. En lugar de las orejas, claro. En lugar de las orejas. Si van a utilizar los de las orejas, nada más que se fijen muy bien que realmente tengan un sello, que a la hora de respirar se suma ese cubrebocas, haga ese pequeño vacío, ¿no? Porque eso es lo más importante. Recuerden que esto es como un humo de cigarro. Ahorita tenemos un video que si quieren lo podemos mostrar. Lo más importante es que todo lo que yo exhalo pase por ese filtro y todo lo que la otra persona exhala pase por el filtro para que yo lo respire. Si se fijan, esto es con luz infrarroja se hizo esta detección y si se fijan, cuando las personas estaban cerca, pues esas nubecitas que salen de su exhalación se mezclaban. En el momento en que hay distancia, esto en espacios exteriores, pues ya no hay esa mezcla. Y en espacios interiores la distancia no sirve de nada porque hay esta acumulación. Y si se fijan, a mayor nivel de voz hay mayor exhalación. Un cubrebocas mal puesto, como es este caso que tiene hoyos alrededor, que no está bien fijo, pues esa exhalación, ese humito sale y entonces lo seguimos compartiendo. Es un poco un sinsentido utilizar mal un cubrebocas. Además, la dirección de nuestra exhalación cambia. Cuando no hay cubrebocas va hacia adelante, cuando está el cubrebocas mal puesto va hacia atrás. Pero aquí vemos una persona con un cubrebocas muy bien colocado. Y si se fijan, aquí ya no sale por las orillas, sino que se filtra a través de ese material. Y eso es lo que debemos tender, ¿no? Que no haya esta salida, sino que todo sea filtrado. Y eso quedaría hasta ahí. Esa sería la parte del video. Este video, si quieren, después les puedo compartir el enlace para que lo vean completo, porque vale mucho la pena pues que vean esta parte, ¿no? Si se fijan aquí justo con el cubrebocas, pues ya no hay ese intercambio, ya las personas están protegiéndose unas a otras, ¿no? Con este intercambio. Y aún si alguien tose, si se fijan aquí cambia la coloración, mientras que si está mal puesto, pues esto sigue saliendo por todos lados. Oye, Verónica, y bueno, yo, perdón, me quiero aferrar a la ilusión de que van a vender las otras vacunas,
la Pfizer y la Moderna. Tú ves, por toda la información que tú manejas, por tu cercanía con autoridades, en fin, ¿ves esto posible? ¿Crees que realmente podrían llegar las vacunas a México, vendidas o como sea? Pues mira, Tere, más que mi cercanía con las autoridades, creo que es mi lejanía con las autoridades porque no nos escuchan, ¿no? Ojalá tuviéramos cercanía y nos hicieran caso. Pues mira, nosotros la verdad es que desistimos un poco de hacer campañas porque la verdad es desgastante estarle pidiendo a una autoridad que no te escucha. Pues las cosas, y tristemente, aunque la ciudadanía es muy amable en muchas situaciones y nos ha agradecido, por ejemplo, afortunadamente nosotros lideramos, junto con muchos otros expertos, la vacunación para 5 a 11 años y se logró. Pero muchos de los papás nos agradecían un montón y qué bueno que nos los agradecían, pero no se colgaban de las campañas y no nos apoyaban en las campañas, o sea, íbamos un poco solos. Si lográramos una verdadera presión masiva, pues llega un momento que el gobierno, por sordo que sea, no le queda de otra, ¿no? O sea, porque pues eso para ellos también se traduce en votos y desafortunadamente es el único idioma que ellos hablan. Pero pues si la gente nos deja solos, sí es muy pesado estar liderando estas campañas porque pues estamos hablando a autoridades que no están abiertas para ello. Perdón, Jaime, lo que pasa es que aprovecho, creo que hay preguntas que me hace a mí también de familiares, amigos, en fin, y te pregunto. Pero ya aquí en adelante ya empieza a cobrar, Verónica, porque estas no, claro que no. Ya son consultas personales, Verónica. No, con todo gusto. A un familiar mío le dio COVID. Y entonces yo insistía y insistía, hazte el análisis, hazte la prueba, hay que saber si es COVID o influenza o lo que sea. Y entonces me decía, es que tú estás ya muy anticuada, porque a partir de que ya estamos vacunados, ¿para qué se hace uno el análisis? Fui a ver a mi otorrino o a mi doctor o lo que sea, y lo que me mandó es igual con análisis que sin análisis. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Yo estoy muy anticuada, Verónica, a lo mejor sí. No, tú estás muy bien, Tere, y qué bueno que seas de nuestro equipo y qué bueno que tú sí has entendido esto. La gran diferencia es, si yo le contagio una influenza a alguien, pues no va a pasar de que se sienta muy mal durante una semana y que si se atiende, pues ahí quedó, ¿no? Si yo le contagio un COVID a alguien, por no saber cuál es una y cuál es la otra, y por no haberme aislado y no utilizar un cubrebocas y no estar muy consciente de la calidad del aire que le comparto a las demás personas, le puedo estar confiriendo un long COVID, que es una enfermedad crónica a largo plazo para la que desafortunadamente todavía no tenemos cura. Así y esa es la gran diferencia, que yo sé que es algo que no pasa en el México de hoy, pero necesitamos ser, uno, responsables de nuestra salud, y dos, corresponsables con la salud de los demás, porque no está lindo que alguien irresponsable venga y pues te comparta esto. Y te voy a decir un solo caso que, bueno, que en algún otro momento, si quieren, podemos profundizar en esto. Tenemos un caso de una chica de 16 años, perfectamente sana. La contagió una persona de apoyo que decía que de algo se tenía uno que morir y que vino contagiada a la casa de esta niña. Esta niña lleva más de 2 años en cama. O sea, no me lo estoy inventando, es un caso que tenemos, es un caso... La niña perdió su escuela, no puede estudiar, pasó de ser la mejor estudiante de su escuela a no poder leer un libro. Yeah. Entonces, esto es lo que le podemos regalar a alguien más si no nos hacemos una prueba. Y si no se quieren hacer la prueba, pues no se hagan la prueba porque es un gasto, pero sí aíslense, sí usen cubrebocas, no compartan el aire con absolutamente nadie más. Y si pueden, utilicen un purificador de aire para estar seguros que ese bicho, sea el que sea, se lo quedan ustedes y no se lo regalan a los demás. Sí, pero ahí sí creo que la diferencia entre tener COVID e influenza también hay que saberla, porque, en fin, a mí que me dio influenza, pues el Tamiflu te cambia la vida en un momento. En cambio, si es COVID, no sirve para nada. Entonces, sí es importante saber, y perdón que insista tanto,
pero sé que esto a lo mejor le es útil a muchas personas, ¿no? No, tienes toda la razón, Tere. O sea, yo decía que si querían nos hicieran la prueba un poco como llegando a decir, bueno, sí, pues ya en mi desesperación de decir, pues si no se la quieren hacer, pues es, o sea, todo mundo tiene derecho a correr el riesgo personal que quiera, ¿no? O que acepte. Lo que no se vale es poner en riesgo a otras personas. Entonces, si yo no me quiero hacer la prueba y no me quiero tratar y no me quiero cuidar, pues vas con tu riesgo y acepta, ¿no? Y afronta esa responsabilidad. Pero no le compartas esto a alguien porque nunca sabemos. O sea, tenemos un concepto de salud y de enfermedad que desde mi punto de vista tenemos que revisar. Creemos que el enfermo es aquel que está tirado en cama. Y no es cierto. Las vulnerabilidades, todos las tenemos, pero no necesariamente las conocemos. Entonces, no porque no veamos a una persona con bastón o en silla de ruedas o en cama, no significa que si yo le comparto un COVID, no le voy a hacer un gran daño a su vida. Entonces, seamos muy conscientes de esto, obviamente por salud personal, por supuesto, como bien lo dices, Tere, hay tratamiento para la influenza, te puedes ayudar con un Tamiflu, puedes salir adelante. No hay tratamiento para el COVID, no sabemos a quién se le va a complicar el COVID, aún teniendo una vacuna, no sabemos porque las vacunas reducen alrededor de 15 a 50, dependiendo de los estudios, 15 a 50% la posibilidad de tener un long COVID, pero no lo eliminan por completo. Entonces, pues es jugársela. Y además hay otra cosa que es muy importante. Si nosotros sabemos que tenemos COVID al hacernos una prueba, el descanso es, bueno, para cualquier enfermedad el descanso es muy importante porque esto le da ese espacio y esa energía, ¿no? Hablemos en términos de energía. Si toda mi energía, la energía de que mi cuerpo necesita para curarse a través del sistema inmune, la concentro en que se cure, pues entonces la posibilidad de que desarrolle yo alteraciones y complicaciones es menor. Se ha visto mucho que personas que no descansan tras una infección de COVID son las que pueden desarrollar long COVID. Entonces, si yo sé que tengo un COVID, pues voy a ser más consciente de verdaderamente quedarme, y yo sé que esto por cuestiones laborales no siempre es posible. La realidad es que deberían de quedarse 15 días en reposo. Pero el IMSS da 3 días, entonces digo, y bueno, no sé si quieren lo hablamos en otra ocasión porque yo sé que el tiempo es corto, pero hicimos una investigación este último mes, refiriéndonos no al long COVID, porque muchas personas no lo conocen, no lo comprenden, pero fue una investigación donde buscamos en empresas cuáles de esas empresas, cuáles de los equipos de esas empresas, porque hablamos con los líderes de los equipos, están sufriendo de fatiga crónica que les está alterando la productividad en las empresas. Esta fatiga crónica es una de las cuestiones esenciales del long COVID, pero también de otras enfermedades similares, y encontramos que la productividad de los equipos se ha reducido en más del 36% a partir de la pandemia. Y el cansancio, hay 46% de equipos de trabajo en empresas, son empresas medianas, chicas, medianas y grandes, que nos reportan cansancio. Ya. Yeah. Y nosotros también te lo reportamos, Verónica. Oye, Verónica, a ver, bueno, pues ya la recomendación es cuidarse con el cubrebocas, ya nos ilustraste sobre eso. Pues yo creo que tenemos que seguir en comunicación, ahora sí, porque pues este asunto de la influenza, pues vamos a ver en enero cómo se va a poner, porque en México los meses más fríos, pues no son estos, son los de enero, enero y febrero. Pero bueno, pues yo agradecerte, Verónica, como siempre, tu tiempo y tu disposición, y ahora sí que comprometerte para que más adelante hagamos una especie de corte de caja. No sé si esté de acuerdo, Tere, no sé si estés de acuerdo tú, una especie de corte de caja de cómo va este asunto de pues influenza y COVID. Es una mezcla, pues, ahora sí que maléfica, ¿no? Sí. Sí, claro que sí, con todo gusto lo vemos más adelante, y por supuesto que esto es lo positivo de
tanto el cubrebocas como abrir ventanas. Yo sé que no todo mundo va a tener un monitor de CO2 para checar su calidad del aire. Abran ventanas porque además, como bien dice el doctor Manuel Soriano de mi equipo, el frío enfría pero no resfría. Es decir, no todas las infecciones vienen de un bicho. Sí, sí. No es que si me da frío me provoca una enfermedad. Entonces, tápense bien, sean la persona que abre la ventana, por favor. ¿No? O sea, eso es lo más importante. Si van a venir visitas a su casa, pues tengan la delicadeza de orear su casa, porque si no le comparten esa exhalación a las visitas. Las visitas, pues, ojalá y todo mundo empezara a usar el cubrebocas por eso, por atención a los demás. Y porque se previene todo esto, se previene tanto la influenza como el COVID, como el sincicial respiratorio, que es un gran riesgo en pequeñitos, las gripas comunes, se previenen también las alergias, dejamos de respirar la mugre de la contaminación. O sea, yo sé que a muchos no les gusta y lo asocian con malos momentos, pero ahórrense más malos momentos utilizando el cubrebocas y abriendo ventanas. No es tan complicado. Muy bien. Pues mil gracias, doctora Verónica Tie. Doctora Verónica Tie, gracias. No, pues nada más despedirme y conste, ya estamos comprometidos a vernos otra vez. Y bueno, siempre pues yo... Verónica. ¿Mandé? Y le digo a Verónica que siempre escuchándola aprendemos mucho. Claro que sí. Bueno, yo despido el programa. Gracias, Verónica, gracias, Tere, y gracias a ustedes por vernos en este programa. Miren, no echen en saco roto lo que nos ha estado diciendo la doctora Tie. Por favor, vean, ustedes analicen la información que nos está dando y como ella dice, es mejor precaverse, prevenir, que luego estar lamentando las consecuencias. Entonces, me despido, gracias, nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.